Bueno, retomamos entonces las clases. Hoy vamos a volver a ver un tema que vieron tanto en teoría como en los prácticos, referido a Norberto Elías, un autor bastante destacado del análisis sociológico. Em, Insistimos con este autor porque si ya lo vieron en lo práctico, ya lo vieron con el profe Samper. La idea de insistir es porque entendemos que muchas de las cuestiones que él va planteando tienen mucho potencial de transferencia en la vida cotidiana, en situaciones, en hechos, eh, más allá de lo puntual a lo que él hace referencia, ¿cierto? Porque vamos a ver, por ejemplo, ahora un estudio, el tema de establecidos y marginados que él hace en en una comunidad inglesa y además hace más de 50 años. Sin embargo, las cuestiones que allí plantea son bastante generalizables a diversas situaciones. Incluso uno puede pensar en analizar una institución, una situación áulica, algún hecho en un hospital, algún evento callejero. Hay una serie de elementos conceptuales del autor que entendemos nosotros son bastante potentes y además, digamos, a pesar del tiempo transcurrido, su planteo cobran vigencia por el énfasis puesto a la cuestión emocional. Podríamos decir casi que es un autor de la sociología de las emociones, ¿no? Ustedes saben que hemos caracterizado nosotros al principio, cuando hablamos de la sociología, cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de la emergencia de la modernidad, eh, e incluso después vamos a ver uno de los clásicos que es Weber, cómo hacen hincapié en el concepto de racionalidad. Hubo una época, ¿cierto? La emergencia de los estados-nación, el surgimiento de las ciencias, las transformaciones políticas, la ciencia, la tecnología, los procesos de urbanización. Toda esa etapa, eh, si tuviéramos que rescatar una facultad humana preponderante, fue la razón, fue la razón. Y la razón, como hemos mencionado, ¿cierto? Supone varias cuestiones, ¿cierto? Supone, por ejemplo, la posibilidad de realizar acciones articuladas entre sí, en donde el sentido, la finalidad de la misma está puesta en un futuro. Entonces, eh, la racionalidad implica muchas veces un disciplinamiento del presente, de la cotidianidad, de la emoción. La modernidad tuvo todo este empuje puesto en la razón y en una serie de actitudes, tradiciones, hábitos que la misma obligaba a los ciudadanos a realizar en pos de ese espíritu de época, ¿no? Pero, bueno, incluso más adelante vamos a analizar la idea de posmodernidad, en donde una de las características precisamente tiene que ver con que esos parámetros han cedido y hoy vivimos un momento cultural, social, en donde la vida emocional, el vivir el presente, el día a día, cobra relevancia. Y otra de las características que tiene la vida emocional es que es impulsiva, es binaria. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir binaria? Bueno, eh, se divide el mundo en dos, ¿cierto? Los buenos y los malos, amor y odio, el bien y el mal. No, esa simplificación a veces en dos categorías
es algo también típico de lo emocional. Entonces, repasar a Norbert Elias, a pesar de ser un texto bastante viejo, entendemos que tiene no solamente vigencia, sino también, como decíamos, un potencial de transferencia significativo. Bueno, dicho esto, entonces nos metemos de lleno, básicamente en el texto que ya vieron en el práctico de establecidos y marginados, y si nos sobra unos minutos, también vamos a repasar el proceso civilizatorio que el profe Samper estuvo dándole en la teoría en la clase anterior. Eh, Ahí, cuando hablemos del proceso civilizatorio, no voy a repetir todo lo que dijo el profe Samper, pero sí me gustaría subrayar algunos conceptos básicos que se señalan en ese material. Bueno, Norbert Elias, como muchos sociólogos, es alemán. La mayoría de los sociólogos son alemanes o franceses. Eh, no obstante, este trabajo que él hace es un trabajo que se lleva adelante en una comunidad inglesa, en un barrio inglés. Eh, Estoy mal con el PowerPoint. Acá está. Eh, el barrio inglés se llamaba, o se llama, ¿cierto? Winston Parva, y es un estudio que él junto con otros sociólogos, Scottson, realizan en los años 60. En principio, este estudio tenía que ver con que se los había contratado a ellos porque se, se creía que a partir de personas que se habían ido a vivir a ese barrio, nuevos miembros del barrio, se había generado un incremento de las tasas de delito, ¿no? Atribuyendo, ¿cierto?, a estos nuevos miembros del barrio el incremento de delito allí en la zona. Eh, el estudio, a lo largo del tiempo, va a arrojar que no fue así, ¿cierto? Que el delito no, la tasa de delito no cambió por la incorporación de estos miembros, pero, sin embargo, lo que ellos observan y empiezan a llamarle la atención y a estudiar con mucho detenimiento, haciendo preguntas, observaciones, cuestionarios, es que se daba un proceso de estigmatización muy fuerte entre los viejos residentes hacia los nuevos miembros de ese barrio, ¿cierto? Es decir, una, un distanciamiento, un prejuicio social, si se quiere, muy fuerte de a quienes los autores llaman los establecidos, es decir, los miembros que ya vivían en ese barrio, frente a los nuevos miembros, ¿no? Que en el texto se los va a denominar marginados, porque efectivamente, ¿cierto? Hay una actitud de marginación hacia estas nuevas personas que se integran a vivir en este barrio. Eh, lo que le llama la atención a los investigadores, a Elías, es que este proceso de discriminación
no remite a cuestiones raciales, religiosas, de clase social, eh, sino simplemente porque se trataba de grupos humanos muy semejantes, por condición de clase, de nacionalidad. No había otra razón que ser viejos residentes y nuevos residentes, ¿no? Llama la atención porque generalmente cuando se genera un proceso de discriminación, suele percibirse incluso rasgos físicos, ¿no? Cuando hablamos del racismo, por ejemplo, el racismo digamos, argumenta las diferencias, por ejemplo, en el color de la piel, ¿no? Algo que perceptible a la vista. O cuando hablamos, no sé, de la dominación de ricos y pobres. Bueno, claramente uno observa cómo se visten los ricos, dónde viven los ricos, cómo se visten los pobres, dónde viven los pobres. O diferencias religiosas, también suponen diferencias bastante palpables. O de nacionalidad, el tener cierta bronca, incluso a veces odio entre una comunidad y otra, entre un país y otro. Entonces acá esta idea de discriminación, eh, bueno, sorprendía, ¿cierto? Sorprendía porque eran grupos bastante parecidos entre sí. Y bueno, ¿y dónde es que se observa este proceso de discriminación social? Se observa en el barrio mismo, en los encuentros, en las plazas, en la calle, en un club, en la parroquia. Ujú. Eh, por ejemplo, había un club deportivo, a los nuevos miembros no se los incorporaba, no se los dejaba entrar. O sea, eh, había ahí un proceso de estigmatización muy fuerte que se hacía evidente en distintos encuentros cotidianos en el barrio, ¿cierto? Ahora, una cuestión interesante también de marcar es que se da una especie de control por parte de los establecidos respecto al mismo grupo, ¿cierto? O sea, el grupo de los establecidos genera este proceso de marginación y premia y castiga a quienes dentro del mismo grupo de establecidos cumple con ese mandato de segregación y castiga a aquellos otros que no adhieren a marginar a los nuevos, ¿cierto? ¿Cómo se da este proceso de control, de control para sostener la marginación? Bueno, de varias maneras, ¿cierto? Eh, Diciendo cosas de ese otro grupo, chismes, elogio a quien marginó, em, recursos de premiar a- al que margina, de castigar al que integra. Es decir, con varios mecanismos espontáneos se va sosteniendo este proceso de marginar a los nuevos integrantes, ¿no? Ahora, fíjense en ustedes, hay una cosa acá que eh, lo vamos a ver también cuando analicemos a Durkheim, que es uno de los clásicos de la sociología. Este autor em, retoma esa idea de Durkheim de una relación muy interesante, muy fuerte, que es
cómo se trabajan de manera juntas dos procesos que en principio parecieran que no tienen nada que ver entre sí, pero que efectivamente sí se nutren uno de otro mutuamente. Este proceso es el proceso de integración y el proceso de coerción, ¿no? Son conceptos bastante distintos. Integración, ¿qué significa? Bueno, que un grupo se siente miembro del mismo, se siente identificado con ese grupo, comparte hábitos, costumbres, maneras de pensar, tienen los mismos valores, remiten a las mismas tradiciones. Hay una semejanza, la cual opera como un imán que aúna a los miembros de ese grupo. ¿Mm? Eso entonces se denomina integración. Hay obviamente comunidades que están más integradas que otras. Cuando una comunidad es pequeña, es más fácil que la misma se integre que una comunidad grande, por ejemplo, ¿no? Porque en una comunidad grande la gente, por ejemplo, no se conoce entre sí. En cambio, en una comunidad rural, por ejemplo, los miembros de esa comunidad son parientes, son vecinos, son amigos, todo el mundo se conoce, se reconoce, se encuentran en las festividades, en eventos deportivos, comparten muchas prácticas cotidianas y por lo tanto hay un afecto, un sentido de pertenencia muy fuerte. Ahora, cuando estamos en una sociedad compleja, grande, se vive de una manera más individual. Muchas veces, no sé, Buenos Aires, por ejemplo, la gente de un edificio ni siquiera conoce al vecino. ¿M? Eh, por más que esté a 3 metros de donde vive él, ¿cierto? Es el ritmo, las costumbres, eh, llevan a que la vida sea más individual. A mí siempre me llama la atención, por ejemplo, cuando voy a Buenos Aires, paso por un bar y miro las mesas, ¿no? Siempre me llamó la atención ver la cantidad de gente sola que hay tomando un café o un té, cosa que, por ejemplo, acá en el interior, obviamente que también lo vemos, ¿cierto? Pero no con la misma intensidad que se ve en las grandes ciudades. Con lo cual, digamos, el tamaño, la complejidad de la sociedad eh, dificulta o hace más complejo los procesos de integración, que siempre deben estar presentes de alguna manera. La escuela, por ejemplo, juega un rol muy importante que contribuye a los procesos de integración, porque si no, se corre el riesgo de la confrontación, de la violencia. Cuando uno se encuentra con otra persona y en vez de observar un ciudadano más, un compatriota, mira a alguien que siente total extrañamiento, lo que surge es el temor, la desconfianza y posiblemente también la violencia. Este, por eso los procesos de integración son fundamentales. Ahora, ¿qué significa coerción? La coerción es un concepto que remite a reglas que permiten o prohíben determinados tipos de prácticas, ¿cierto? Lo que una comunidad establece como lo correcto o lo incorrecto. Y por supuesto, se sanciona lo que se hace de modo incorrecto. Y las sanciones pueden ser simbólicas, físicas, legales, de distinta índole, ¿cierto?
acá, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver, las sanciones que vamos a ver en este tipo de trabajo tienen que ver con discriminación, es decir, eh, estigmatizar a la gente, decir cosas de la gente de manera despectiva, no dejar entrar, Mm, subvalorarlas. ujú. ¿eh? Por No eso hay, no. no hay una Bien. sanción legal, por ejemplo, ¿cierto? Porque la sanción legal solamente la puede ejercer el Estado. Ángel. Profe, tenía una duda de establecer las reglas en la parte de cohesión. Exactamente, ¿cómo se llama? ¿En qué se guían para crear las reglas? O sea, ¿ellos establecen una regla según su moral, su ética o sobre la ética del Estado? Sobre las reglas que ya hay. No, no, acá en el caso que vamos a ver, justamente se discrimina porque se va a decir que el grupo de los recién llegados no tienen reglas. ¿M? Pero déjame avanzar un poquito más sobre cómo las reglas juegan un papel de integración importante. Y después explico ahí en el caso de lo que Elías va a describir de esta comunidad. La idea que toma de Durkheim es que una prohibición muchas veces contribuye a sentirse parte de un grupo. Es decir, el no, por ejemplo, ¿cierto? Supongamos, el, hay algunas religiones que, por ejemplo, tienen prohibido beber. Sí. Esa, em, recuerden estar muteados, chicos, y desmutearse cuando quieren preguntar algo, porque si no entra el sonido a la compu. Em, esa prohibición, por ejemplo, de no beber alcohol, por supuesto que implica un sacrificio, pero al mismo tiempo enorgullece a las personas compartir esa regla y contribuye a dar identidad a ese grupo. Es decir, es una regla que ayuda a integrar el grupo. Mm, Fíjense en ustedes que los grupos humanos encuentran en los códigos, en las reglas, en las prohibiciones, mucho elemento de identidad. Hace tiempo leía, ya ni me acuerdo qué texto era, pero que me llamaba la atención porque describía el- una mafia italiana, la P12. Y cuando uno habla de mafia, ¿cierto? Uno lo primero que piensa es que son transgresores de las leyes, ¿no? Que no tienen códigos, que no tienen reglas, que viven siempre al margen de la ley y que hacen de ello su fortaleza. ¿Mm? Que su ley son las armas, imponer el temor y nada más. Sin embargo, al interior de esa asociación ilícita, tenían muchísimas reglas internas eh, para pertenecer a la misma, ¿cierto? Recuerdo, por ejemplo, de las reglas más importantes eh, tenían que ver con el tema familiar, ¿no? Cómo se pensaba la mafia como una gran familia y establecían lazos familiares entre ellos, por supuesto, ¿cierto? De casar a los hijos entre ellos, los rangos mm, también tenían que ver con el tema familiar y obviamente que él, se consideraba como sagrado esos lazos
y bueno, si tocaban a un miembro de la mafia o esa familia extensa, se los ofendía a todos. Eh, Claramente no había que engañarse entre ellos. La lealtad en esos miembros, por ejemplo, era un valor fundamental. Es decir, las reglas internas daban cohesión, daban integración, no daban, dan integración, aún en grupos delictivos, ¿eh? Aún en grupos delictivos, una norma, una regla interna contribuye a la unidad de ese grupo. Bueno, ¿qué es lo que va a plantear acá el autor? El autor, autores plantean, ¿cierto? Que precisamente eh, ellos, desde un principio, y que lo planteaba el profe Samper en el proceso civilizatorio, ¿no? Hay una idea que subyace y que está presente en casi todo lo que van diciendo, lo que va diciendo sobre todo Elías, que es que el ser humano, si no fuera por procesos de socialización, de integración en una comunidad, de aceptar las reglas de esa comunidad, se asemeja a un animal. Aparece lo más biológico nuestro, que es pura expresión instintiva, de violencia, de sexualidad, de desborde. Eh, Hay alguien que sigue con el micrófono abierto, no sé quién es. Entonces, la idea que está presente acá es que cuando no hay reglas, no hay unión y no hay humanización. ¿Eh? Ese es las asociaciones conceptuales que se hacen. Un grupo unido es un grupo más humano que un grupo fragmentado. Un grupo fragmentado que no tiene unión entre sí es un grupo que se asemeja mucho a un grupo animal. ¿Mm? La civilización entonces se va construyendo a partir de la unión social. Es decir, lo social humaniza a ese animal que llevamos todos adentro. Recuerden que el profe Samper le hablaba de el autocontrol, ¿cierto? La importancia de controlar esa apetencia, por ejemplo, de comer con las manos, de hacer las necesidades biológicas en cualquier lugar, como cualquier otro animal. ¿M? Hay que reprimir ciertas prácticas emocionales, instintivas, y esa represión, que supone este proceso de coerción, nos humaniza. Bueno, esa idea está muy presente en los autores. Y es la idea que justamente ellos señalan que los nuevos miembros de esa comunidad carecían de reglas. ¿Eh? Usan un concepto que también se usa mucho en sociología, que es el concepto de anomia. Mm. Anomia. Grupos anómicos, decía. Puede que no, no, no. Abril, creo que sos vos la que interferís, me parece, no estoy seguro. Entonces, las normas generan y contribuyen a este proceso de integración. Y la idea es grupos nómicos y anómicos. Anomia, anómico, significa que no tienen normas. El prefijo a muchas veces es la negación del resto de la palabra que sigue, ¿no?
se usa, no se me ocurre ninguna palabra en estos momentos, pero hay muchas palabras que empiezan con A y que significan que no está presente en lo que sigue, ¿no? No sé si a alguno se le ocurre alguna en estos momentos. Anemia, por ejemplo, o anarquía. Es la negación, anarquía es la negación del gobierno. Anomia es la negación de las normas. Entonces, un grupo anómico era la caracterización que los establecidos hacían de los marginados. Esta gente no tienen reglas, no tienen códigos. Por lo tanto, son como animalitos. Por lo tanto, son menos humanos. Por lo tanto, jerárquicamente son inferiores a nosotros. Y esa conceptualización, que obviamente más que racional es emocional, va a generar este proceso de discriminación. Y se va a alentar a quien discrimina y se va a castigar a quien, miembros propios, ¿cierto?, no discrimina. Entonces, recuerden estos conceptos, ¿cierto? Grupos nómicos y grupos anómicos. Ahora, yo les decía en un principio de la clase, ¿no?, que lo emocional tiende a expresarse en dualidad, ¿no? ¿Es bueno o es malo? ¿Está bien, está mal? ¿Es justo o injusto? El Dios y el diablo. No hay grises, no hay posibilidades intermedias. Y lo que señala Elías, ¿cierto?, es que cuando se produce esta división, paradójicamente, digamos, el tener identificado un grupo distinto a uno, un grupo al que se subestima, contribuye paradójicamente a conformar y dar unidad a uno mismo y a autoestimarse uno mismo, verse como diferente y superior a ese otro grupo. Acá lo expresamos en términos de un ellos y un nosotros. Esto significa, ¿cierto?, que el nosotros se conforma con mayor fuerza porque existe un ello. ¿Mm? Ese grupo al cual subestimamos contribuye a que nosotros nos valoremos y nos integremos. Es como, acá yo pongo el ejemplo, ¿cierto? Esto no es de Norberto Elías, por supuesto que no, porque y sabría de la existencia de River y Boca. El hecho de que para un hincha de River exista Boca, la existencia de Boca contribuye a sentirse más unidos los hinchas de River y viceversa, ¿cierto? Para un boquense, poner en River al club, digamos, demoníaco, al que hay que vencer y que se disfruta de vencer, contribuye a la identidad y al sentir pasión por su propio grupo. ¿Esto qué significa, cierto? Que uno no sería tan fanático de un club si no existiera un club rival. ¿Mm? Yo no soy futbolero, ¿cierto? Pero alguna vez he ido a un estadio de fútbol y las pocas veces que he ido, siempre me llama la atención, ¿no? Cómo, por ejemplo, los estadios grandes de River, de Boca, de los clubes de Buenos Aires, ¿no? Eh, si uno saca una entrada popular y está allá arriba, lejos, eh, los jugadores casi que ni se ven personas chiquitas, no se aprecia bien el partido. Pero ahí lo que uno nota es que hay otro interés
en ese espectáculo, que es justamente el interés de compartir con la hinchada el canto, el salto, el abrazarse, el ponerse la bandera, las camisetas, el insultar a los otros, hacerse cantitos entre una barra y otra. Eso tiene una fuerza particular que va más allá del juego en sí, ¿cierto? O sea, uno por supuesto que a esa gente le gusta también mirar el partido y ver buenas jugadas y tener los ídolos, etcétera. Pero hay otro elemento de integración, de pasión por el club, que tiene que ver con las hinchadas, ¿cierto? De ser miembro de una hinchada y tener otra hinchada rival. Bueno, esto es lo que está también acá presente, ¿cierto? Los establecidos se agrupan y cobran fuerza como unidad grupal a partir de la presencia de estos nuevos miembros a quienes se los margina. ¿Eh? Hay un proceso entonces de marginación a estos nuevos miembros. Y esa marginación se fundamenta al señalar que son un grupo anómico, con lo cual se refuerza las reglas, las normas que el grupo de establecidos tenía y que contribuye a su unidad. Ahora, ¿recuerdan como decía el profe Samper? Este, había uno de los principios que el profesor planteaba, que lo social eh, no es una instancia que, digamos, que salta de la suma de los individuos, que entre lo individual y lo social sucede algo que es muy importante, que es la vida misma de lo social, que son las interrelaciones. Esto cuando incluso nosotros hablábamos en las primeras clases de que nos gustaba hacer relaciones en los análisis. Bueno, acá aparece el concepto de interrelación como un concepto fundamental que contribuye a conformar la unidad y la identidad de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no es que un miembro de los establecidos margina a un miembro de los recién llegados, sino que este proceso de estigmatización, de marginación, se da en relación, o sea, interrelación entre las personas. Por eso acá decimos, no se trata de prejuicios individuales. Sí podríamos hablar de prejuicios grupales. Es el grupo el que opera como una unidad. Esto a veces nos cuesta a nosotros tomar como una unidad operativa de prácticas a un grupo, porque o pensamos la sociedad o pensamos los individuos como actores sociales que hacen cosas, ¿eh? Y no a un grupo de personas que realizan determinadas costumbres o prácticas. Bueno, acá, y al menos yo coincido bastante con esto, es poner el foco en el grupo. La- el grupo como una unidad, por más que no sea biológicamente estructurado. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si le tocan el hombro a un miembro de un grupo mío, yo no siento que me estén tocando el hombro también a mí. O sea, las sensaciones, mi razón, mi individualidad, mi conciencia está anclada en mi persona, en mi singularidad. Sin embargo, en un plano más inconsciente que consciente, hay lazos de unión con esas otras personas, de afecto, de identidad, de pertenencia, que se nutren, por supuesto, de la convivencia, de compartir
experiencias del día a día. Por eso en la familia sentimos tanto por los seres que forman nuestra familia, ¿cierto? Por momentos compartidos, tantos tiempos compartidos juntos. Y si muere un familiar, nos angustiamos. Ahí nos damos cuenta muchas veces del afecto que tenemos por la gente con la cual pasamos mucho tiempo juntos. Pero racionalmente, a veces eso no está presente. Bueno, entonces, otra cuestión interesante de este análisis es justamente pensar al grupo como una unidad de acción, ¿eh? Como algo que tiene sus criterios, sus, sus reglas y sus procesos de intervención frente a otros. Claramente hay que marcar que hay grupos que están más integrados que otros. Y justamente acá lo que va a plantear Norberto Elías es que la discriminación, la estigmatización que hacen los establecidos sobre los marginados, se, es posible porque los establecidos conforman efectivamente un grupo, mientras que los marginados, como no se conocen entre sí, como son todos recién llegados, uno viene de un lugar, otro viene de otro, no es que sea un grupo, no sé, que se trasladó, que vivían antes en una zona y todos juntos se trasladaron a ese nuevo barrio, sino que fueron viniendo de distintos lugares, con lo cual no, no tenían un proceso de integración en sí. Y al estar, por lo tanto, desintegrados, el proceso de marginación de los establecidos es más factible de ser eficaz y más difícil de resistir a quienes no han conformado un grupo, ¿verdad? Em, ¿Se entiende esto, estimados alumnos? No sé, Ángel, creo que me habías preguntado algo, no sé si te alcancé a responder. Ah, sí, de que cada grupo individual establece como unas ciertas reglas y esas reglas dependen mucho o sea, de sus propias opiniones o es que lo forman de acuerdo a algo, o sea, ¿en qué se basan para formar esas reglas? Bueno, eh, las reglas a veces son prácticas. En gran parte las reglas tienen que ver justamente con lo que decía el profe Samper en la clase que él hablaba del proceso de civilización, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, la regla de no comer con las manos y usar cubiertos, eh, el sentido que tiene, bueno, podrá tener sentido de higiene, ¿verdad? De ser más higiénico, pero tiene también otros sentidos como distinguirse de aquellos que comen con la mano y poder juzgar a los que comen con la mano como más animales que los que comen con cubierto, con lo cual se genera un proceso de identificarse con quienes comen con cubiertos de aquellos que no comen con cubiertos. ¿Eh? Los animales y los civilizados. Los animales comen con la mano, los civilizados comemos con los cubiertos. Como somos civilizados, somos superiores a los animales. Esa como otras más. El profe contó varias costumbres, ¿cierto? En el plano sexual, en el plano de las necesidades biológicas, en la forma de vestirse, determinadas reglas y costumbres que contribuyen, por un lado, a dar identidad al grupo
y diferenciarse de otros. Esos códigos, esas reglas de distinción pueden tener fundamentos basados, por ejemplo, en la salud, en, no sé, en ser útil, en ser más valiosas, pero además de ese fundamento lógico que puede llegar a tener una regla, tiene este efecto también de distinguir de aquel que no utiliza esas reglas. Que supongamos una cosa que no tiene ningún tipo de utilidad, ahí hablando de la comida, en donde se pone una servilleta cuando cuando nos sentamos a comer. Bueno, este, muchos se ponen la servilleta acá en el cuello, ¿verdad? Pero si alguien se pone una servilleta en el cuello y estás en una mesa elegante, ahí nomás te van a ubicar como una persona de una clase social este, baja o media baja. Porque las personas más que quieren distinguirse, la servilleta la colocan sobre las piernas, no en la camisa, en el cuello acá. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Ninguna, al contrario, pareciera ser que hasta es más higiénico tener la servilleta acá, porque si algo se chorrea, también evita que camisa o el pullover, lo que sea, se ensucie. Incluso por eso, podríamos hasta decir que esa regla, tenerla sobre las piernas, no es tan práctica como tenerla cerca del cuello. Sin embargo, eh, s- es un elemento de distinción y de diferenciación. Lo que estoy queriendo marcar es que las reglas pueden tener cierta utilidad, cierta necesidad, ser valiosas en sí, pero también está este proceso de distinción. Julia, Profe, serían reglas impuestas como por la sociedad, ¿no? por un sector de la sociedad, no por todo, por un sector que se quiere distinguir, que se quiere diferenciar de otros. ¿Mm? Ahí está esta necesidad de diferenciarse y de ponerse sobre todo por encima de el, algo que está siempre presente en estos grupos más de élite que quieren distinguirse del conjunto, tiene que ver justamente con cosas que surgen más emocionalmente. Supongamos, si uno le da risa a algo, ¿no? Por decir algo, si le da risa o le da bronca a algo, bueno, ni gritar ni largar la carcajada, ¿cierto? El expresar la emoción sin ningún tipo de tapujo, sin ninguna forma, suele ser visto como un elemento de animal, ¿cierto? No, no la ha regulado y la expresa así, sin más, ¿eh? Qué sé yo, uno va caminando por la calle y tiene ganas de orinar y orina en la calle. No tiene una autorregulación de esperar el lugar adecuado para hacer esa necesidad que claramente es entendible y necesaria realizar, pero no en cualquier parte. ¿Eh? Los animales orinan o defecan en la calle. El ser humano puede aguantarse mientras está en la calle e ir a un baño a hacer esa necesidad. Es decir, hay una represión, una regulación, una regla sobre estos impulsos. ¿Eh?
impulsos incluso emocionales, incluso como les digo, reírse desbocadamente suele ser visto como una forma de estigmatización de clase social. Fíjate cómo se ríe esa persona, qué grotesco, ¿cierto? No se ríe moderadamente. ¿M? O cómo levanta la voz cuando se molesta. La violencia es una práctica perfectamente focalizada y estigmatizada como un signo de animalidad. Esto lo decía bien el profe Samper, ¿cierto? Los civilizados reprimen la violencia. Los animales expresan la violencia de manera directa, sin ningún tipo de represión, ya sea violencia verbal, simbólica o material. El grito, el insulto, la descalificación es visto por las aristocracias, por los sectores que quieren distinguirse, como algo típico de los animales. Los animales, en fin, un perro tiene bronca y ladra, ¿cierto? Y ladra con toda la fuerza, no ladra moderadamente. Eh, saca toda su rabia de manera explícita, sin ninguna formalización. ¿Mm? Por decir un animal, todos los animales lo mismo, ¿cierto? Tiene miedo y sale corriendo. No es que se queda parado para no manifestar que siente temor y trata de irse de una manera imperceptible. No, tiene miedo y se va. Tiene bronca y expresa la bronca. No hay filtros regulados por modos de expresar las emociones. Bueno, la violencia entonces como algo típico. El hambre, el hambre, la sexualidad, todo eso. Y por supuesto, los estilos, ¿cierto? Supongamos a todos nos gusta la música, pero eh, el tipo de música que nos gusta pasa a ser también un elemento de distinción de sector social. Fíjate, ¿cierto? Uno puede observar qué tipo de músicas es la que gusta en distintos sectores sociales. ¿Por qué? Y porque se utiliza eso también como un elemento de distinción y de diferenciación social. Los deportes que practicamos, lo mismo, ¿cierto? Eh, y se subestima. Fíjate, a este le gusta el boxeo. Le gusta el boxeo porque es una bestia. Es violento, es un animal. ¿M? Nosotros jugamos al golf. A lo mejor es más animal todavía el que juega al golf que al boxeo, porque el que juega al golf, no, me equivoqué, no quise decir golf, quise decir polo, que se sube arriba de un caballo y que sacrifican muchas veces la alimentación, el régimen, la gimnasia del caballo para poder jugar y castigan al caballo para poder jugar al golf. Lo que perdón, al polo, lo que también es una práctica violenta, no para consigo, pero sí para con otro ser vivo. Bueno, ¿se va entendiendo esto? Sí, Acá, profe. bueno, acá, fíjese, volviendo al tema del grupo, ¿no? Y de que los individuos formamos parte de un grupo. Yo les decía que el sector, en este caso, ¿cierto?, del estudio, los marginados, no lograban conformarse como un grupo, ya que si lo lograban, iban a generar una reacción de defensa, una contraestigmatización, como la historia de la humanidad demuestra en muchísimos casos, ¿cierto?
no sé, los negros en Estados Unidos, cuando tienen su organización, sus líderes, empiezan a generar una contracultura, una resistencia de estigmatización que por supuesto los protege y les da fuerza y ponen en evidencia muchas veces la arbitrariedad del dominante que, basado en prejuicios, casi siempre, arma una estigmatización sobre ellos, ¿no? Tuvo que existir un Luther King, por ejemplo, para que, no sé, negros tuvieran derecho en Estados Unidos. Negros no podían asistir a la universidad. Si subían a un colectivo y no había asientos, tenían que levantarse para darle asiento a los blancos. En fin, una serie de discriminación que fue cambiando en virtud de que el grupo se organiza, se une y puede en esa unión generar una resistencia y una contraestigmatización. ¿Eh? Bueno, los negros, un ejemplo. Podemos pensar muchos más, ¿cierto? Las mujeres, por ejemplo, lo mismo, ¿cierto? En la medida que se fueron organizando, es que fueron logrando también un proceso de mayor igualdad frente a la estigmatización muchas veces de los hombres. Ahora, el grupo, cuando un grupo, esta es una idea semejante también, pero en ese marco, ¿cierto? Cuando un grupo está unido, cada individuo de ese grupo es representante del grupo. La idea de representación significa que no está solo, que está expresando, por ejemplo, la voz del grupo, que no está hablando por sí solo, sino que habla como miembro de un grupo, que su opinión es la misma del resto del grupo. Ahora, cuando no existe unión en el grupo, desaparece la representatividad de cada miembro de ese grupo. El concepto de representación, entonces, tiene mucho que ver con la integración grupal. ¿Mm? Si hay integración grupal, puede existir entonces representantes del grupo. Cuando no está cohesionado el grupo, cuando está fragmentado, cuando es la mera suma de individuos, no hay representantes. Cada uno habla por sí mismo y su opinión puede o no ser compartida por los otros. Esta idea, ¿cierto?, de representatividad vinculada a la integración del grupo, también la podemos pensar en el escenario político, por ejemplo, ¿no? La universidad misma. Ustedes saben, ¿cierto?, que en la universidad existe el cogobierno, donde todos votamos a nuestros representantes. Docentes votamos docentes, ustedes votan alumnos, etc. Esas personas que votamos forman parte de, por ejemplo, el consejo directivo, consejo superior, y representan a estudiantes, a docentes, a los no docentes también tienen sus representantes. En la medida que la comunidad, eh, supongamos los docentes, ¿cierto? Si los docentes nos reunimos en asamblea, discutimos y ahí está nuestro representante y posiblemente cuando esté sentado en un órgano de gobierno, diga y exprese lo que el grupo opina. Ahora, si los docentes no nos juntamos nunca para debatir los temas, para ponernos de acuerdo, ese representante que tenemos opina por sus propias convicciones, sus propias ideas, lo cual obviamente no es que esté mal, no le queda otra, ¿cierto? Pero eso sucede porque no hay unión en el grupo. Al no haber unión grupal, el representante posee una legitimidad débil, ¿no? Porque el concepto de legitimidad se vincula también al de representación.
Bueno, te votamos y eso te sitúa en ese órgano de gobierno, pero después haces y decís lo que querés. Y si haces y decís lo que querés, no nos estás representando. Con lo cual, no te estamos avalando como nos gustaría avalarte. No sé si me explico, ¿no? Representación trae consigo también otro concepto que es el de legitimidad. Y todos, tanto el de representación como el de legitimidad, tienen este nexo con el proceso de integración del grupo del cual surge. ¿Eh? Si representa a un grupo unido, seguramente también va a ejercer una representación legítima. Si el grupo está fragmentado, y bueno, es difícil que cobre, será legal, pero no legítimo, ¿cierto? Porque como se lo votó, tiene fuerza legal para ocupar un cargo determinado. Pero la legitimidad significa, como ya lo hemos visto en los conceptos, ¿verdad? La legitimidad significa que tiene consenso, que tiene el aval, que tiene el consentimiento de ese grupo, que está expresando la voz del grupo. Bueno, esto es también lo que pasa acá, en establecidos y marginados, ¿no? El grupo dominante era un grupo unido. Esa unión le da fuerza al mismo grupo y la desunión de los recién llegados le da debilidad. Bueno, este power es justamente lo que estaba diciendo, ¿cierto? Eh, en la medida que ese grupo se una, puede ejercer o llevar a cabo una lucha de contraestigmatización. ¿M? Ese estigma puede ser confrontada porque nos fortalecemos, ¿no? Bueno, acá aparece una idea fuerte, fea, ¿cierto? Que el autor dice, bueno, ¿y qué es lo que le molestaba tanto de los recién llegados, ¿cierto? ¿A qué le tenían miedo? ¿A qué era lo que los llevaba a discriminarlos? Bueno, ya lo decía recién yo, el observarlos como gente sin reglas, ¿no? Gente que no modela su forma de existencia. Y eso los asemeja a seres inferiores, seres semejantes a los animales. Los veían como grupos anómicos. Ahora, se suma otra cosa más acá. ¿Qué es? Bueno, ¿cuál es el problema de juntarte con un anómico? ¿Por qué no lo vamos a dejar entrar en nuestra iglesia? ¿Por qué no vamos a dejar que sea jugador del club que nosotros tenemos? Que venga, que participe. En una de esas hasta le enseñamos a ser nómico, a adoptar nuestras reglas. No, no, lo tenemos que marginar. ¿Por qué? Porque está el prejuicio, ¿cierto? De que la falta de reglas es como contagiosa, como si se tratase de una enfermedad no tener reglas y que si te juntás con ese tipo de personas te podés contagiar. ¿Mm? Bueno, eh, claramente el nivel de prejuicio es brutal, ¿no? Em, pensar que ver como si se tratase no sé, de una gripe, de una enfermedad, de algo contagioso, no tener reglas, es de un nivel de prejuicios sin límites, ¿cierto? Pero está presente, ¿no? El temor a contagiarse de la anomia, y si nos contagiamos de la anomia, perdemos humanidad, nos volvemos animalitos como ellos, ¿eh? Yo, por lo menos en mi época, decían todo lo contrario los mayores que me educaron y me rodearon, que son las buenas costumbres las que se imitan, no las malas costumbres. Con lo cual,
este, sería, si fuese todo esto cierto, ¿no? De reglas y no reglas, sería integrar al que no tiene reglas para que se contagie de las reglas, no al revés. No el que tiene reglas, si se junta con alguien que no tiene reglas, entonces va a dejar sus reglas. Bueno, eh, la sociología es así, ¿cierto? La sociología y nosotros tenemos el deber de describir lo que pasa, nos guste o no, ¿cierto? La cuestión es que este grupo operaba así, no juntarse con ellos porque no vaya a ser cosa que nos contagie su falta de reglas y nos volvamos anómicos como ellos, ¿cierto? Nos volvamos este, animalitos como ellos. Acá el autor, hay un párrafo que yo transcribí del texto, porque él va a plantear que este proceso de generar un nosotros y un ellos, un nosotros superior a un ello, se ha dado siempre, que se puede generalizar esta práctica más allá de que se haya observado en un barrio determinado de Inglaterra, ¿no? Que casi de modo milenario uno puede ver cómo los seres humanos y en distintas situaciones generan esta distinción, ¿no? Una distinción emocional en donde unos se creen y se posicionan como superiores a otros. Y muchas veces esa superioridad, de acá hay algo que quiero remarcar, sobre todo cuando veamos otras teorías, por ejemplo, en la teoría marxista, la superioridad se sitúa en un elemento económico, ¿no? En ser propietario de los medios de producción. En esta mirada, la superioridad se va a ubicar en una cuestión de reglas y de costumbres, de modos de interacción social. Después, por supuesto que podemos pensar si es factible separar lo económico de las costumbres, ¿no? Pero ya sería dar otra vuelta de rosca al análisis. Bueno, acá yo les transcribo cómo el autor plantea casi como una cuestión universal que se ha dado en distintas épocas, en distintas costumbres, y él cita un texto oriental que habla de cómo las aristocracias piensan las democracias, ¿no? Cómo los aristócratas se sienten superior a las ideas de democracia. Bueno, está acá, pero igual lo leo, dice, en, en todo el mundo la aristocracia es un estado, en un estado se opone a la democracia, pues los rasgos naturales de una aristocracia son la disciplina, la obediencia a las leyes y la más estricta consideración por lo que es respetable, en tanto que las características naturales de la gente corriente son su extrema ignorancia, indisciplina e inmoralidad. Lo que se considera descontrol es de hecho el sustrato sobre el que descansa la fortaleza de la gente corriente. Bueno, tremendo, ¿cierto? O sea, pensar que la democracia es el sistema de los bárbaros, que es el sistema del descontrol de la gente que no tiene disciplina, que es ignorante, que es inmoral, que solo las aristocracias, un grupo pequeño, son los que pueden tener códigos disciplinares, educarse eh, y, por lo tanto, situarse
moralmente en un plano superior a las mayorías, ¿no? Lo cual, por supuesto, esta distinción sirve después para justificar prácticas como nosotros tenemos que gobernar, ellos no. Nosotros tenemos derechos y ellos no. Si dejamos que esta gente ignorante, indisciplinada, inmoral nos gobierne, nos van a llevar a todos a ese camino. Hace falta que los nobles, los que tenemos esta posibilidad de disciplinarnos, seamos los que dirijamos al conjunto. Es decir, opera como un elemento de legitimación para prácticas de discriminación. O dicho de otra manera, es porque somos superiores que tenemos más derechos que ellos que son inferiores. Moralmente inferiores, nosotros somos moralmente superiores. Por lo tanto, tenemos más derechos. El gobierno lo tenemos que conducir nosotros y no ellos. Bueno, esto ha sido así durante miles de años y en distintos lugares, ¿verdad? El planteo de superiores e inferiores, eh, lógicamente, que se ha dado, ¿no? Bueno, acá otra vez el concepto este de nosotros y ellos. Ustedes van a ver cuando vean antropología, el concepto de otredad. En antropología se utiliza mucho este concepto de otredad, eh, pero no solo con la estigma esta de cargar al otro como alguien inferior, sino también el otro como alguien que nos devuelve su mirada y nos ayuda a formar nuestra identidad también. ¿M? Porque hasta acá lo que hemos venido planteando es que este vínculo emocional de discriminación entre unos y otros. Pero también uno puede pensar y debe pensar que el otro es un alguien con el cual no podemos evitar para construir nuestra propia identidad. Es porque existe un otro que existimos también nosotros mismos, ¿cierto? Es decir, hay una relación entre unos y otros que mm, ojalá siempre sea de empatía, ¿no? Y no de esta discriminación emocional tan fuerte, tan injusta muchas veces, porque por supuesto que se trata de fortalecer asimetrías de poder, ¿no? Acá el tema del poder claramente interviene en estos procesos de discriminación. Bueno, no sé si, porque ahora lo que haría es repasar algunos conceptos que dijo el profe Samper del proceso de civilización, pero antes de ir para allá, no sé si quieren, les quedó alguna duda o algo eh, pendiente de este material de establecidos y marginados. No sé, Vero, si también se puede desconectar algo de lo que vieron en los prácticos o subrayar algo también ahí. Buenas. Bueno, quizás ahí Fer y Cecilia me puedan dar una mano también. Sí, estuvimos trabajando un poco sobre este texto. También la semana anterior lo estuvimos vinculando al concepto de em, a los binomios que estuvimos dos, como para darle una continuidad también con ese tema, naturaleza, cultura. Y, y bueno, y la semana pasada tuvimos los prácticos evaluativos, que ahí les propusimos unas consignas
en torno a un caso surgido en el barrio Matienzo de Córdoba, que nos parece interesante porque, bueno, era como más cercano a nuestro aquí y ahora, ¿no? Y como también relataba mucho de lo que nos habla Elías en este texto, así que les pedimos a los estudiantes que puedan establecer ahí un vínculo entre lo que plantea Elías y lo que podíamos llegar a ver en ese caso, que creo que tenemos ahí por delante con los chicos la tarea de revisar los trabajos, son un montón, pero estuvo interesante las vinculaciones que se pudieron hacer. Ajá. Ángeles. Hola, profe, buenos días. ¿Me escucha? Mm, sí. Ah, sé que hace poco hicimos el trabajo evaluativo, pero solamente es para saber un aproximado de cuándo podría estar la nota y si la suben al campus, ¿verdad? No sé, Fernando, Verónica, si quieren responderle. Sí, no, el trabajo no lleva nota, eso ya se lo especificamos. En realidad, con que lo hicieran en clase, lo entregaran, que medianamente estuviera, no que fuera una sola línea o algo similar, estaba aprobado. Tenía que ver con el ejercicio en clase. Y probablemente para la semana que viene ya le vamos a estar subiendo el listado de los que lo han entregado y por lo tanto aprobado. Por las dudas que alguien haya entregado y si nos haya pasado algún error, pero en principio no lleva nota y la semana que viene lo estaríamos subiendo el listado. Bueno, profe, gracias. Bueno, em, bueno, yo ahora en 5 o 10 minutos me gustaría retomar y subrayar algunas cosas que están en el otro texto del proceso de civilización de Norberto Elías, que también plantea cosas interesantes, quizás más teórico, pero que claramente se articula con el material de establecidos y marginados, ¿cierto? Acá en este material, por ejemplo, aparece claramente la importancia del autocontrol como un elemento civilizatorio, ¿cierto? La posibilidad de, de controlar las emociones contribuye a un crecimiento cultural. Micaela, veo que levantas la mano. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, tengo una duda porque se me cortó un poco el internet y no escuché bien lo que dijo. O sea, la definición que dio de grupo nómico y grupo anómico no me quedó claro. La diferencia es que uno tiene reglas y el otro no. Nómico, nómica, no es normas. Anómico es que no tiene normas. No tener normas significa que te moves impulsivamente, emocionalmente, instintivamente. Lo que te surge lo expresás, ¿eh? La bronca, la violencia, la sexualidad, el apetito, todo lo expresás sin ningún tipo justamente ahora estamos hablando de control, de autocontrol. Ustedes Claro, como usted decía de los animales, como animalitos, que ¿sí? daba, que nos daban esos ejemplos. Ah, bien, bien, gracias, profe. Bien. Era eso. En psicología, digamos, se usa mucho el concepto de represión y de autorrepresión. Reprimirse, Freud le da un papel importante en la conformación de la personalidad misma, ¿cierto? Porque ve él en la represión de muchos impulsos una canalización, una especie después de sublimación a ese impulso reprimido. Al reprimir ciertas apetencias es que puede aparecer también conductas más nobles, ¿eh? Si no se reprimiera eso y se expresara lo impulsivo, bueno, nos quedamos en un plano eh, semejante a los otros animales, ¿no? O sea, hay un papel constructivo de la personalidad en un proceso de regulación. Bueno, por supuesto que de modo mesurado también, ¿cierto? No es que tenemos apetito.
el hecho de que le busquemos la forma de comer más higiénica, más espaciada, más sano, no significa que no tengamos que comer. O sea, el impulso está y tiene que salir, ¿no? La sexualidad. Bueno, si no expresáramos la sexualidad, desapareceríamos como especie. Tenemos que reproducirnos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Dónde? Todo es, todas las formas posibles, bueno, serán más o menos correctas, más o menos legítimas, etcétera. Pero jamás anular, porque bueno, sería ya de un extremo contra la naturaleza misma del ser humano. Entonces, muy importante el concepto este de nomia y anómico, los anómicos y lo nómico. Y el prejuicio de creer que lo anómico es contagioso. Eh, Dentro de los impulsos, lo que marcaba el profe, que quiero subrayar yo también, es este tema de la violencia, ¿no? Hoy que vivimos una cultura en donde pareciera ser que ser violento está bueno, ¿no? Que ser violento nos da identidad, que, no sé, que nos hace expresivos, sinceros. Realmente lo que nos hace la violencia es justamente aniquilar la posibilidad de, de entendernos por medio de la razón, de la palabra, del diálogo, del acuerdo, de los consensos. No es que uno piense que no puede haber diferencias, y eso sí que sería difícil, ¿no? Que no tengamos diferencia, que no tengamos intereses distintos, pero cómo expresamos esas diferencias sí que es importante, ¿no? Eh, yo por lo menos pensé que cada vez más, y bueno, y Elías también creía, creo, ¿no? En un cierto proceso evolutivo de que con el paso del tiempo el ser humano iba a ser cada vez menos violento, cada vez más racional, cada vez más por medio de la palabra y del diálogo, canalizar las diferencias. Bueno, yo creo que él mismo se dio de nariz contra la pared porque fue testigo, ¿cierto?, de las guerras mundiales. Época más violenta que esa no ha existido. Con lo cual, creer que el ser humano va a ir avanzando con el paso del tiempo hacia un proceso cada vez más civilizatorio, si bien no lo dice él, ¿cierto? El mismo profe Samper lo dijo. No es que él sea evolucionista, pero la verdad que hay un planteo parecido, ¿cierto? De creer que íbamos a ir avanzando hacia un proceso de control de la violencia y a un proceso de mayor civilización. Bueno, lamentablemente hay que observar que no, que no somos cada vez más dialogal, más racional, más tolerante, sino que hoy por lo menos en nuestro país pareciera ser que la violencia se ha puesto de moda. Y ahí estamos, ¿no? Un retroceso a la modernidad, porque cuando, esto lo vamos a ver en Weber, cuando se forma el Estado moderno, hacia la esencia de la conformación del Estado, la expropiación, es decir, quitarle la potestad a sectores particulares del ejercicio de la violencia. Me voy a explicar con este caso. Antes de que surgieran los estados republicanos y modernos, si un país tenía que entrar en guerra con otro país, pongamos Inglaterra con Francia, lo que hacían los reyes en la Edad Media era pedirle a los terratenientes
que le pasaran sus hombres para que fueran a la guerra. ¿Mm? Ellos tenían armas, cada terrateniente tenía su pequeño ejército y el rey no tenía ejército. Bueno, cuando se forma el Estado Nacional, les quita las armas a los terratenientes y forma los ejércitos nacionales. Va a ser el Estado Nacional el único que está armado y que puede ir a una guerra. También, por supuesto, que forman las policías y se termina con la posibilidad de hacer justicia por mano propia. Es decir, si a mí viene alguien a mi casa, entra, no sé, se roba mi bicicleta, no puedo ir yo y recuperar, por más que sepa que es el vecino del frente. No puedo ir con un palo, darle un palo en la cabeza y traerme la bicicleta de vuelta, cosa que se suele hacer, ¿verdad? Pero eso es un delito y otro delito más. Yo no tengo derecho de hacer justicia por mano propia. Tengo que ir a la policía, tengo que ir a la justicia para que ésta haga justicia por mí. Eso significa entonces que se ha expropiado, que se ha quitado el ejercicio de la violencia a la gente. Por eso se dice, ¿cierto?, que una de las características que define al Estado moderno es porque posee el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia. Es el único que puede ejercer legítimamente la violencia. Viene la policía y a esa persona que robó la bicicleta la lleva detenida. Detener a una persona y encarcelarla no es obviamente golpearla, pero claramente es privarla de la libertad y eso es claramente un ejercicio de violencia también, ¿no? Te encerramos. Te encerramos porque sos un delincuente, pero son los únicos que lo pueden hacer. Y eso da, digamos, fortaleza y pone racionalidad a la sociedad. Porque si todos pudiéramos hacer uso de la violencia por mano propia, ¿eh? Viviríamos en una especie de lucha civil, de guerra civil permanente. No podríamos estar tranquilos, no podríamos dormir tranquilos porque cualquiera podría entrar armado a nuestra vivienda y quitarnos nuestras pertenencias o, no sé, violar a nuestras mujeres, a nuestras hijas, lo que fuera. Existe entonces este proceso de expropiación de la violencia por mano del Estado que tiene un efecto civilizatorio en el conjunto de la sociedad. Bueno, eh, ¿qué más decirles? Que dijo el profe y que quiero subrayar. Esta idea del proceso de interacción social, como poner el énfasis, ya lo decía yo, ¿no? Que no somos seres individuales solamente, que somos seres grupales. A veces, como no sentimos el grupo, no creemos que formamos parte de un grupo, pero efectivamente sí somos miembros de grupos, somos miembros de nuestra familia, de nuestra clase social, de nuestras generaciones. Eh, Acá utiliza también el concepto de configuración social, ¿no? La idea de que ese grupo se conforma a partir de relacionarnos unos con otros. Son las acciones las que mantienen unida a un grupo. Lo que decía yo antes, ¿eh? ¿Por qué? Porque sentimos a la familia y porque nos juntamos con nuestros primos, nuestros padres a comer los domingos, pasamos la fiesta, pasamos a saludar los cumpleaños, acciones tras acciones tras acciones. O sea, la acción, la interacción va fortaleciendo el afecto y la unidad. Y eso va conformando
una red afectiva, emocional, ¿no? ¿No? La configuración social pensada como una red de relaciones no es la misma que uno hoy conoce de manera una red virtual, por ejemplo, ¿cierto? Porque allí los vínculos son distantes, son casi anónimos, no hay un cara a cara, una empatía personal como la que se da en la vida real y cotidiana, ¿cierto? Bueno, esto último también, ¿cierto? Cómo la conformación del grupo gesta y genera asimetrías de poder. Bueno, con esto yo por lo menos no se me ocurre agregar